Ay. Hello, my friends de Facebook. ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 8:10, hora local de Barcelona. Disculpen el retraso. Pero, no pongo peros. Quise entrar tranquila, despacito, acomodar todo. Si me hacen el honor de acompañarme, espero que estén muy bien a todos los que me van a ver hoy, a los que me verán en diferido, se los agradezco mucho también. Pero hoy, tómense un cafecito, un tecito, algo. Buenas tardes del otro lado del charco, buenas noches aquí. Porque vamos a aprender algo muy bueno para nuestra vida y saber qué es lo que nos pasa cuando nos pasa. Hoy vamos a hablar de los 7 pecados capitales. Hice una pequeña investigación a grandes rasgos de ellos y concuerda absolutamente con todas nuestras emociones, la manera en que reaccionamos, con nuestras heridas de infancia, con nuestros traumas de pequeños, de adolescencia, que se reflejan en la edad adulta y que con esos pecados capitales o cardinales o vicios, como lo menciona la Iglesia, nos hace que esos dolores de pequeños tengan una magnitud súper grande cuando ya somos adultos. Sandra Ramírez, ¿cómo estás? ¿Alguien que esté por ahí me puede decir si me ven y me escuchan bien, por favor? A mí ahí se ve mi colcha de tigrito. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar para que no se haga muy grande este directo, muy largo más bien, porque es buena la información, les va a servir mucho. Bueno, empezamos por los 7 pecados capitales. Les voy a leer lo que fui encontrando de diferentes fuentes y que creo que es importante ir investigando de cada un lugar diferente para si hay coincidencias en lugares, tiempos y espacios, pues puede ser un desenlace de cultura, de creencias, que las creencias también tienen mucho que ver con los pecados capitales, ¿vale? O porque realmente pensaron que era influencia divina que sepamos esta información para que al tenerla en conocimiento sepamos que existe, sepamos cómo manejarla, ¿vale? Entonces, los 7 pecados capitales, también conocidos como cardinales o en concreto son vicios, los conocemos ahora en la actualidad, como ahora los conocemos en la actualidad, tienen precedentes griegos y romanos, son precristianos, son lo contrario a todas las virtudes, ¿vale? Entonces, la Iglesia Católica usó el marco de los pecados capitales para ayudar a las personas a frenar sus inclinaciones malvadas antes de que pudieran enconarse, arraigarse, e involucra en general en la vida diaria de una persona ciertos caracteres especiales. Si un pecado capital o un vicio lo tienes muy arraigado, muy enconado, muy dentro de ti, interactúa tu psique, interactúa tu fisiología, tu biología, tus emociones, interactúa todo al mismo tiempo. Interacción entre la carne, la pasión, por los placeres mundanos, y como de eso lo habla la Iglesia, incluye al demonio. La consupiscencia, que se coincide con la lujuria, el deseo sexual exagerado, el deseo sexual desordenado, el pecado, el vicio. Se caracterizan estos vicios capitales por un goce placentero de los sentidos, sin un fin espiritual. Sin un fin espiritual, es puramente físico. Solo esa tendencia la tenemos por naturaleza los seres humanos. Buscamos lo fácil, buscamos lo rápido, evitamos el dolor y buscamos el placer. Eso es algo que los seres humanos todos lo tenemos inherente en nuestro ADN. ¿Vale? Entonces, les repito esto, se caracterizan por un goce placentero de los sentidos sin un fin espiritual, totalmente desapegado
del espíritu, puramente físico, como beber, el sexo, psíquico, como la fantasía sexual o cosas locas que luego se andan pensando, o social, que es el vulgarismo, comportarte de una manera que no es cívica, que te comportas mal con la sociedad. Al principio del cristianismo, el número 7 fue dado por el Papa Gregorio Magno y se mantuvo en la mayoría de los teólogos de la Edad Media. O sea, mantuvieron ese número por ser cabalístico, por ser místico, ¿sí? El término capital viene del latín de caput o capitis, que significa cabeza. Hola Norma, ¿qué tal? Un abrazo, gracias por estar aquí, guapa. Son 7 los pecados capitales y existen dentro de cada uno de nosotros. Sí, oh sí, temo decirles que existen dentro de cada uno de nosotros. Son pecados mortales o vicios mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Dejen el cuerpo, porque el cuerpo lo dejamos y nada en esta vida es nuestro. Cualquier cosa que se les ocurra pasar por la cabeza, que sea tangible, que lo puedas tocar, no es nuestro, todo es prestado. Cuando morimos, hasta nuestra alma es prestada porque es parte de la fuente universal. Entonces nosotros trascendemos a otro plano y eso es lo importante, lo espiritual, no tanto lo material. Y bien se dice en la metafísica que todo lo que tienes en tu vida material es consecuencia de tu mundo interior, de tu espiritualidad. Entonces, si con estos pecados capitales nuestra espiritualidad va a pique, no, pues vamos mal, ¿no? Entonces, dice, son pecados mortales o vicios mortales y tienen grandes consecuencias en nuestra vida espiritual y por consiguiente también material. Según la teología cristiana, y me meto mucho en esta parte, no que tiene que ver el contexto religioso, porque ellos fueron los que el Papa Gregorio fue el primero que, no fue el primero, fue el segundo de los que hizo o nombró de alguna manera los pecados capitales. Ahora les voy a decir quién fue el primero. Pero aparte del contexto religioso, me gustaría que lo vieran como que lo trasladen a su vida diaria, en qué les está afectando de manera negativa en su vida y detecten cuál es el pecado, por llamarlo de alguna manera, o el hábito o el vicio literal que les está molestando en su vida y no los deja crecer, ¿vale? Entonces, según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales, no hace falta más que desearlo, dejarse llevar, permitirle a esa idea, por ejemplo, lujuria o gula. Gula, por ejemplo, si ya que estás satisfecho, si ya comiste muy bien y todo, y de repente quieres seguir comiendo más, que la gula no nada más se aplica en comida, se aplica en todo lo que no tengas llenadera. Eso también sería ambición, eso también sería envidia. Se relacionan muchísimo. Entonces, si tú muy en el fondo de tu ser sabes que comer de más te hace daño, que no comas tal cosa porque te provoca cualquier cosa en el cuerpo, que subes de peso, que te sube el ácido úrico y todo, y aún así sigues comiendo más, muy en el fondo, sin dejarte de mentir a ti mismo, sabes que eso te hace daño. Entonces, según la teología cristiana, un pecado mortal solamente sucede con pensarlo y desearlo y dejarlo fluir dentro de ti. Ya con eso tienes para que se dé. Son faltas humanas que en función del objeto elegido, pongamos atención aquí, son faltas humanas que en función del objeto elegido o el fin que se busca o la intención que tú quieres que pase y de las circunstancias de la acción u omisión se cometen de modo reiterado. Por eso mencionaba que es un hábito, malos hábitos, muy malos hábitos. Se cometen de modo reiterado, repetitivo y o habitual, oscureciendo la conciencia.
te hace daño a tu psique, te hace daño a tu conciencia, a tu espíritu, a todo tu ser. Y distorsiona la valoración concreta de los actos humanos. Distorsiona la valoración concreta de los actos humanos. Los 7 pecados, ahora los vamos a mencionar, son ira, gula, soberbia, pereza, avaricia y envidia. Pero no, en principio eran 8 o hasta 10. Ahora les voy a explicar por qué se redujeron a 7. Y de uno solo se derivan muchos más. Por eso se les llama pecados capitales. Porque de un solo pecado sale una ramificación de varios otros. Aparte de los capitales otros, por ejemplo, si tú es la gula y, por ejemplo, tú tienes que cuidarte tu salud porque te hace daño, por ejemplo, comer azúcar y la tienes muy arriba y todo. Y tu mamá, por ejemplo, te está cuidando o tu familia te está cuidando que no comas tanta azúcar o que no comas tanta grasa porque la grasa si no hace ejercicio se vuelve azúcar en la sangre y te hace daño, etcétera, etcétera. Empiezas a mentir y que te pregunten, ¿te tomaste tu medicamento? No, pues sí. Dejaste de comer, estás dejando de comer frituras, papitas y todo eso, ¿verdad? Sí, estoy dejando. Empiezas a mentir, empiezas a omitir, empiezas a hacer cosas negativas en base al pecado capital que estás cometiendo. Espero hacerme comprender, ¿vale? Y fíjense cómo eso nos afecta de manera general. Si tú lo pasas a tu vida diaria, por eso Jesús de Nazaret decía, el peor pecado del ser humano es el miedo, porque todos estos pecados capitales vienen del miedo a perder, del miedo a no tener, del miedo a no conseguir, envidia, avaricia, del miedo a no tener, que comes, porque si no ya no va a haber comida y quién sabe si comas mañana, cosas así. Entonces, de uno solo se derivan muchos. Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo una persona comete muchos pecados alrededor, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio principal como su fuente, como el origen, el primer pecado. Son estos pecados o vicios aquellos que la naturaleza humana está principalmente inclinada. A estos 7 pecados son a los que más los seres humanos nos inclinamos. ¿Cuánta gente conocen o hasta nosotros mismos hay que aplicarlo a nosotros, tanto para afuera como para adentro? ¿Cuántas veces hemos sido soberbios, hemos sido iracundos, hemos sido envidiosos, hemos sido lujuriosos, hemos sido gulosos o hemos sido perezosos? ¿Cuántas veces? Hagan memoria. Y hay que ser franco y hablarnos siempre con la verdad, porque conociéndonos a nosotros mismos es como salimos del hoyo y sanamos muchas cosas. Entonces, como les decía, los seres humanos por naturaleza buscamos el placer, evitamos el dolor y queremos todo fácil. Los 7 pecados capitales, si tienen dudas, hola Nuria, ¿cómo estás? Pónganmela por favor en los comentarios y los vamos hablando rápidamente, ¿vale? O se identifican con alguno de ellos, o lo han visto por afuera, o qué es lo que más predomina alrededor en su entorno, qué es lo que más predomina. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia de la sociedad y en nuestras almas. Gracias, María, te mando un abrazo. No se pueden transgredir las leyes de Dios. No se pueden transgredir las leyes de Dios o leyes universales, si le quieren llamar así. Y si se transgreden, hay que saber que se tiene que pagar un precio muy alto, ¿vale? Los 7 pecados capitales no aparecen en la Biblia como tal, por lo menos de manera textual, que digan ahí los 7 pecados capitales son tal, no aparecen en la Biblia, pero sí aparecen de manera explícita en las circunstancias de vida que se describen en la Biblia. Y se tiene mucho que ver desde el principio de la humanidad o desde el principio del universo, cuando el primero que sintió orgullo o soberbia fue Satanás.
que se enojó porque dijo aquí nadie manda más que yo, fue separado. O cuando llegó también el tiempo de Adán y Eva, que los tentaron y el demonio les dijo, solo Dios quiere que él tener el poder y no quiere que ustedes sepan, por eso coman de esto. Y sintieron envidia de lo que tenía Dios y ándale, tarugos dirían en mi tierra, comieron de lo prohibido y ¡zas! Hola María Barragán, hola Iris Mar, ¿cómo estás? Venezuela presente. Gracias a todos los que me ven en directo, en diferido, muchas gracias. De verdad que esto, les digo, transpórtelo a su vida diaria, a ver en qué les está afectando para bien o para mal, pero más que nada para mal. Muy bien, entonces, dijimos que los 7 pecados no se mencionan en la Biblia, pero en las circunstancias de vida de los escritos de la Biblia, de las vidas de esas personas que vienen en la Biblia, sí se presentan los 7 pecados capitales. Estos pecados fueron descritos por primera vez por un monje llamado Evagrio Pontico. Él vivió del 345 al 399 después de Cristo. Pero él los creó, los escribió en 300 años después de Cristo, por ahí del 375, algo así. No pasó del 375 después de Cristo. Evagrio redactó una lista con 8 terribles tentaciones para el alma. Gracias, preciosa. Gracias, Irismar. Redactó una lista de 8 terribles tentaciones para el alma. En el año 590 después de Cristo, el Papa Gregorio el Grande redujo estas tentaciones o esta lista de pecados a 7 y declaró que eran pecados mortales. Los 7 pecados capitales serían la guía de la teología cristiana durante los siguientes 1400 años y hasta la fecha se siguen conociendo como tal. Cada pecado tiene sus propias tentaciones, por eso les digo que cada pecado saca sus diferentes pecaditos alrededor, así como cada mente y cada alma humana. Si yo peco de gula, si yo peco de pereza, de la pereza viene el desánimo, viene la apatía. De hecho, la pereza se redujo de 2 pecados, que era la apatía, se decía en latín impatía, y de la pereza y de la tristeza, que también tiene raro el nombre en latín, pero era apatía y era tristeza. Y la unieron para convertirla en pereza y así pudieran reducirse a 7 pecados. Entonces, pues, les decía, si yo peco, por ejemplo, de soberbia, de gula, de cualquiera de esos, tantas ideas diferentes vienen en mi mente, como miles de millones de seres humanos hay. No sé, María Barragán piensa de una manera, Iris Mann piensa de otra, Miriam Roca piensa de otra, diferentes pensamientos y pecaditos que se van formando en base al pecado capital, que es la fuente de todos ellos, ¿vale? Entonces piensen, ¿qué es lo que han vivido en su vida? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les está pasando ahora? ¿Y qué creen que les puede pasar si están viviendo sobre estos pecados? ¿Están pecando de soberbia? ¿Cómo tratan a los demás? ¿Están trabajando en la humildad? Avaricia. ¿Quieren más de lo que ya tienen? ¿Creen que se merecen todo el mundo? Nos sentimos el centro del universo. No quiero hablar de ustedes, quiero hablar de nos. Nos sentimos el centro del universo. Perdón, hemos sentido envidia. La envidia, por ejemplo, y la avaricia, que es querer un bien. Voy a explicar un poquito, nos vamos a tomar de ejemplo la envidia. Por ejemplo, la envidia y la avaricia, que es querer un bien o cualidad solo para ti y deseas que el otro no la tenga. Porque no solo se trata de que desees lo que el otro tiene, sino que aparte de que lo quieres tener solo tú, quieres eso que tiene y nada más tenerlo tú, por eso les decía,
Hemos pecado de sentirnos, queremos sentirnos el centro del universo y no es así, eso no es bueno. Entonces, en la lista de pecados aceptados por la Iglesia, la envidia aparecía con el nombre de invidia, con I latina, invidia, que significa mirar con malicia. ¿Sí? Invidia en latín, que es envidia, significa mirar con malicia. Hola Miriam, ¿cómo estás? Ya te vi por ahí. Ese nombre se tomó de una antigua diosa romana, la diosa de la envidia. La envidia, ¿en qué consiste? En despreciar a otros porque poseen algo que uno no tiene. Pero no nos damos cuenta o no queremos ver que ningún ser humano es igual. A ti cuando te dicen, es que ella es más bonita, es que él es más inteligente, es que él sabe más que todo, es el número 1 en tal cosa. Y es tan falso eso. Y les voy a decir por qué tan fácil. Por ejemplo, si yo conozco a una persona que es medalla de oro en clavados, pues qué bueno, ¿no? Es medalla de oro en clavados. Pero, por ejemplo, no sé, ponlo a hacer la mejor comida gourmet en el planeta y esa la tiene otra persona. ¿Por qué? Porque tienen dones y virtudes diferentes. Y así nacimos todos. Por eso hay médicos, por eso hay maestros de obra, por eso hay profesores, por eso hay camareros y todos son buenos en lo que hacen. Somos diferentes. Y la envidia ha provocado que en las naciones se echen culpas y se quiten, yo quiero tener tu oro, yo quiero tener tu petróleo, yo quiero tener todo eso y te declaro la guerra porque te lo voy a quitar. Gracias, Miriam. Entonces, la envidia consiste en despreciar a otros porque poseen algo que no tienen. ¿Qué está pasando con Ucrania? ¿Qué está pasando con Rusia ahorita? ¿Qué les está envidiando como sea el pleito Rusia contra Ucrania y Ucrania no se deja y empieza la peleadera? Porque se tienen coraje, porque se tiene envidia, porque se tienen muchas cosas. Y eso hasta en naciones, entre naciones. Es energía negativa pura. Todo lo que toca muere a su paso. Los seres humanos, la envidia es el único pecado capital que no aceptamos. ¿Cuándo han escuchado a una persona que diga, soy bien envidioso? Sí, es que no soporto que tenga, o sea, que lo diga, que lo acepte, es muy difícil. Te pueden decir, sí, yo peco de gula, yo peco de pereza, yo peco de ira, porque soy iracundo, pero nunca te van a decir que pecan de envidia, porque, uy, no. Entonces, cuando la mayoría de todos somos así. Los pecados capitales siembran en las personas un veneno en la sangre y en la mente. ¿Por qué? Porque como es algo pensado, algo que le metes emoción, algo que la ira, por ejemplo, la ira te provoca que te quieras vengar, que quieras lastimar, que quieras gritar, que quieras ofender, que quieras lastimar en toda la extensión de la palabra. La ira de ahí saca todos esos pequeños sesgos que provoca la ira. La ira es algo que nos hace mucho, mucho daño. Todos los pecados capitales, pero en realidad el más feo para mí, personalmente es la pereza. Y ya les diré por qué. A ver qué dices, Alex. No podemos juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol. Pasará toda su vida pensando que es un ignorante. Sí. Pues sí, Alex dice, no podemos juzgar a un pez por su capacidad de trepar a un árbol. Bueno, pues sí. ¿Cómo va a hacer eso un pez, no? Porque ¿cómo va a querer hacer algo que no sabe? Entonces, sí, por lo que te entiendo es que cuando sepamos esto, entonces ya vamos a poder hacer las cosas o entender por qué nos pasan, ¿no? Espero haberte entendido con tu comentario. Muchas gracias. Entonces, los pecados capitales siembran en las personas un veneno y en la sangre y en la mente. La envidia, como les decía, es el único pecado capital que nadie se atreve a reconocer.
La envidia es confundida con los celos y no es lo mismo. La envidia es que tienes algo que yo no poseo y te odio por eso. Hay gente que se deja llevar por ese coraje y dicen, pero ¿por qué ella? Y les hacen daño y los lastiman, empiezan a hablar mal de ellos para dañar su reputación y les vaya mal. No, es una cosa espantosa. En la antigüedad se decía respecto a la envidia o a la avaricia, para mantener más, fíjense, los dichos, uno de los dichos antiguos que lo anoté porque es que yo se los tengo que decir. Dice, en la antigüedad se decía respecto a la envidia o a la avaricia, se decía esto: para mantener más verde la hierba de tu jardín, no tienes que cuidarla, tienes que quemar la de tus vecinos. ¿Se dan cuenta de eso? Para mantener más verde la hierba de tu jardín, no tienes que cuidar tu jardín. Tienes que quemar la de tus vecinos. ¿Qué grado de envidia y de daño por no saber controlar? Y como decía, todos tenemos virtudes diferentes. Nadie es igual a nadie. Por eso existen, si no me equivoco, 9 inteligencias diferentes. Inteligencia matemática, inteligencia artística, inteligencia son 9. Entonces, todos tenemos dones. Y los pueden decir, si 1,000 millones de personas tienen el don de la matemática, ¡qué bueno! Esos 1,000 millones de personas en el planeta Tierra pueden tener trabajos que puedan desempeñar ese don, esa inteligencia y sirva para ayudar al mundo. Pero no quiere decir que todos, uno es mejor que otro, sino que cada uno de nosotros tenemos eso bueno para dar al mundo, independientemente cómo seamos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esto que les dije de la hierba es algo muy gráfico, pero es para comprenderse mejor. Los pecados capitales han generado crímenes, vandalismo, mentiras, suicidios, asesinatos, robos, etc. Procuran arruinar la reputación de otros para hacerlos fracasar o hasta de ti mismo. Estos pecados llegan a ser extenuantes, consumen a las personas, acaban dominando sus pensamientos y su conducta. Acuérdense que todo lo creado primero pasa por acá. Todo lo que tenemos alrededor, el celular, los lentes, todo lo que tenemos alrededor y que es tangible, primero pasó por acá. Entonces, si tú piensas que tienes envidia, que la gula, que la lujuria, por ejemplo, si pecas de lujuria, normalmente pecar de lujuria quiere decir que las relaciones sexuales las utilizamos y están creadas para la procreación. Pero hay personas que no la usan para eso, sino que no tienen bebés, 0 bebés, y solo la utilizan para sus fantasías más oscuras, o eso ya depende de cada quien y es decisión de cada quien. Pero hay veces que es como la sodomía, como el incesto, como todas esas cosas que es lo que más, es lo más fuerte que provoca la lujuria. Que hace daño al ser humano. Si te hace daño, entonces no se convierte en un pecado capital, pero ya es un vicio exagerado, ¿sí? Entonces, según algunos teólogos, los pecados capitales han acompañado a los hombres desde el origen de la humanidad. Ejemplo es, como les mencionaba hace rato, cuando Lucifer envidió que iba a llegar Dios a la tierra hecho hombre y dijo, yo no voy a doblar mi rodilla por un hombre que es inferior a mí y me rebelo. Según la historia, según la teología, ese fue el motivo por el que nuestro peor enemigo se rebeló contra Dios. Entonces, déjenme ver qué más puse aquí. La envidia con Eva, que quisieron ser iguales a él, a Dios, y los tentó y cayeron, para que supieran el conocimiento del bien y del mal. Exacto, Irismar, exacto. Ya vamos a terminar, ¿eh? Ya vamos a terminar.
Espero que esta información les sirva y piénsenlo hacia su vida, cómo les está yendo con eso. Ya al final les voy a decir exactamente lo que nos dicen los 7 pecados capitales. También Caín y Abel fueron de los primeros que nos enseñaron, según la historia escrita en la Biblia y en otros textos, que Caín, cuando vio que Dios no veía la ofrenda de él como la de su hermano Abel, sintió algo por dentro que se le removían las entrañas, le dio envidia, le dio ira, le dio ganas de matar a su hermano y como tal lo mató. Entonces se conoce que ese fue el primer asesinato en la humanidad. En un principio se describieron 8 pecados capitales o peligrosas tentaciones, pero la Iglesia unificó al orgullo y la vanidad, o sea, esos dos, el orgullo y la vanidad, y se redujo a un 7 para la Iglesia. Entonces hagan números. Si ponemos la tristeza y la apatía, el orgullo y la vanidad, se pasaba hasta de 10 porque eran 11. Pero ya quitando, eran 11. Y ya juntaron el orgullo y la vanidad y se convirtió en soberbia, y la apatía y la tristeza se convirtió en pereza. Y ya, quedaron 7, ¿vale? Entonces, la creación se hizo en 7 días, por eso dicen que es un número cabalístico para la Iglesia. La creación se hizo en 7 días, o más bien 7 eras. Roma tenía 7 colinas. Hasta ese entonces, la envidia aún no formaba parte de los 7 pecados. Hasta que Gregorio Magno, el Papa del 590 después de Cristo, consideró incluirla. Ahorita te leo, Alex. Intrigas. A ver, otros ejemplos de los pecados capitales: intrigas políticas, invasiones, guerras, lo que les comentaba, por querer tener lo que otros tienen. Gregorio escribió de la envidia, de la envidia surge el odio y también la alegría por la desgracia de nuestros semejantes, así como el dolor de su prosperidad. Les voy a repetir esto. El Papa Gregorio Magno escribió que la envidia, del pecado de la envidia, surge el odio y también la alegría por la desgracia de los demás, de nuestros semejantes, así como el dolor de su prosperidad. Con ello, la envidia había nacido para el mundo. Y eso fue por lo que se integró la envidia a los 7 pecados capitales, y como la tradición decía que fueran 7, se aunaron la tristeza y el desánimo, como les decía, formando la pereza y así dejando sitio a la envidia. Bueno, si es que no me equivoco. Sí. Entonces, así se creó la lista de 7 pecados capitales y evolucionó a lo largo de la historia del Papa Gregorio. Sentir placer exagerado y continuo es el móvil de los vicios. Escuchen esto. Sentir placer exagerado y continuo es el móvil de los vicios. Vamos a ver. Vamos a la mente de una persona envidiosa. A veces el envidioso piensa, ¿por qué yo no tengo? Un ejemplo de un libro, por ejemplo. ¿Por qué yo no vendo mi libro como ese escritor? Yo quiero ganar igual o más que él. Si ves que una persona publicó su libro y vende mucho y tú apenas si vendes, te da coraje, te da enojo, te da ira y empiezas a envidiar y quieres tener lo que él tiene, las ventas y el dinero que él está recibiendo. Pero de repente, si después el libro de ese competidor no vende y pierde dinero, entonces el envidioso piensa, genial, por fin está decayendo. Y hay un escritor de muchos que se llama Godi Vidal y él escribió, cuando un amigo tiene éxito, algo muere en mí.
Esa es la envidia y me estoy enfocando en la envidia para que conozcamos más o menos para que nos demos cuenta a grandes rasgos que los pecados capitales invaden nuestra psique, nuestra manera de pensar, sentir y actuar con respecto a lo que perciben nuestros sentidos con los demás y con las circunstancias que vivimos de la vida. Entonces, envidia, competencia. ¿Ustedes piensan que la envidia es necesaria para conseguir el éxito? Yo creo que no. Porque es desgastarte, sacar tu energía, redirigirla para algo que se está yendo al odio, te está llevando el hoyo a ti. Y a ver, vamos a leer. Hace 2 días hablamos eso de la envidia con los compañeros de trabajo. Y uno dice, si fulano tiene un iPhone, yo también lo tengo. Si fulano tiene un buen carro, yo también lo tengo. Exacto. Si fulano tiene un Rolex, yo también lo tengo. Y yo le digo, discúlpame, pero eso también se llama envidia. Y una cosa importante, my friends de Facebook y de YouTube. No existe envidia buena, envidia sana. No existe la envidia sana. Es envidia. Es que hace poco yo también supe que envidia es algo que no es tangible, que no puedes tocar, una actitud o una aptitud de otra persona, por ejemplo. Si una persona logró un doctorado en tal cosa, me da envidia, eso es envidia. Pero si una persona tiene un coche último modelo, eso ya no es envidia, eso ya es avaricia, que es otro pecado capital, porque quiero tener eso. Entonces, las personas, si nos ponemos a pensar y lo ponemos en otro contexto, si yo veo una chica que tiene un cuerpo, por decir, porque me gusta ponerme de ejemplo, no porque yo lo haya hecho, sino me pongo en primera persona. Si yo veo una chica y le veo un cuerpo espectacular, formado, definido, preciosa, que pasa por las calles, todo el mundo la mira, es su vida, está bien. Y mucha gente, ay, mira esa tipa, o bla, 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 o podría decir, mira esa mujer, qué cuerpo tiene, y yo dentro de mí así si me diera coraje, no me pongo a pensar lo que es en el fondo. ¿Cuántas horas de gimnasio, correr, dietas, esfuerzos, levantarse temprano, comer sano, todo, la llevó a tener ese cuerpo? Eso no lo vemos. Solamente vemos el resultado que tiene esa persona, pero no vemos el trabajo que le ha costado tener eso en sí mismo. Eso es lo que no vemos y eso es lo que deberíamos de ver en cada situación, no nada más en la envidia. La gula es lo que voy a empezar a decirles. Ahora con lo que me dices, mi querido Alex, la soberbia. La soberbia es sentirse superior a las demás personas y hace sentir a los demás que no tienen un valor, que eres el único que vale, el único que sabe, el único que sirve, el único que da para todo. Y ese es el peor de todos según la iglesia. ¿Por qué? Porque es el primer pecado que existió, porque el primero que lo sintió fue nuestro peor enemigo, el demonio. Fue la soberbia, se sintió superior al propio Dios. Y nosotros cuando sentimos soberbia nos estamos comparando con nuestro peor enemigo, porque nos estamos sintiendo superiores a los demás. Y todos somos iguales, estamos hechos de los mismos átomos, moléculas y todo. ¿Que tenemos mentalidades diferentes? Sí. ¿Qué dices, Miriam? La envidia, no la ambición. Sí, exacto. Entonces, soberbia. Vean si alguien a su alrededor y ustedes mismos han pecado de soberbia. Y se vale, somos humanos. Pero lo que se debe hacer, porque es como un deber, reconocer lo que nos está dañando y reconocer que eso es lo que están viviendo ustedes en este momento, tanto de afuera para adentro como de adentro para afuera, y protegerse de los dos lados. Y no alejarse de la luz, no alejarse de lo bueno que tiene la vida. Entonces dice, avaricia. Avaricia, querer lo que el otro tiene, y eso de manera tangible. Casas, coches, joyas, trabajo, Rolex, teléfonos del año, nada de eso nos vamos a llevar. O sea, sí está bien querer disfrutar y tener bienestar en la vida, pero no que nos desarrolle esas emociones, esos sentimientos negativos.
¿no creen? Es mejor ser humilde, no se necesita mucho para ser feliz. Con poquito ya uno puede estar bien. Que a veces llegan bendiciones, pues hay que abrazarlas y decir qué bueno, y que si otra persona lo tiene y aunque no sea nada tuyo, dices, wow, qué bien, es tenerle admiración en lugar de envidiárselo, y se lo aplaudas y decir, yo por ejemplo, cuando un amigo que tuve en México que subió de puesto en la empresa de gobierno en la que yo estaba, llegó y me dijo, Ana, me dieron el puesto que yo quería, úchale, yo brinqué como un chapulín, lo abracé y de verdad se los prometo que lo primero en mi cabeza y se me salió decirle, ya vas a poder vivir allá, ya vas a poder alquilar tu casa, ya vas a poder vivir a contraer a tu familia, ya vas a poder hacerte esto, ya vas a poder hacerte ta. ¡Qué padre! Me encanta que te haya ido bien, te lo mereces, porque le echaste ganas, porque yo sé cómo estudiaste, como yo sé cómo hiciste todo. Entonces, esa emoción de alegría por esa persona, ¿no? Porque, uy, qué bueno, y con una palmadita como diciendo, uy, bueno, pues qué bueno que te lo ganaste, pues qué feo, ¿no? Entonces, avaricia, envidia, ya hablamos mucho de la envidia. Ira, la ira provoca venganza, provoca quererte desquitar, querer hacer daño. Una cosa que no dije de la envidia, sí lo dije, es que mirar de manera mala, pero la ira es enojarte absolutamente, ponerte iracundo, lastimar, agredir, molestar. Sí, es una bella sensación que da el hielo. Sí, sí, Irismar, claro que sí. Hola, mi Fer, besos, te quiero mucho, preciosa, yo también. Gracias, preciosa. Gracias, mi Fer, gracias, Iris. Ya para terminar, entonces, la ira. Piensen, cuando se han enojado un montón, pero un montón, que sienten que rabian, que sacan fuego por la nariz, por la boca, por los ojos, que echan, discúlpeme la palabra, que echan madres, como decimos en México, y que no te puedes controlar. Y que estás sacando cosas que después cuando te calmas dices, Dios mío, ¿pero qué dije? Maldices, echas serpientes y escaleras por la boca. No, la ira, sí se han fijado, y es un ejemplo bien, bien padre, ya para irme, en las películas de exorcismos. Cuando tienen al chanclas, como le decimos en México, es el demonio dentro. ¿Ya vieron cómo hace sus escándalos? ¿Cómo se azota, grita, se enrabia, maldice, se enoja? Porque es la ira en su máxima expresión. Pues una persona iracunda se ve como un demonio, como un poseso. O sea, eso es muy, muy malo. Y aparte de que sacas toda tu energía, porque cuando te enojas, yo les prometo que después de enojarse, cuando ya regresan y el cortisol baja sus hormonas, la hormona del cortisol baja, se sienten súper cansados, porque sacaron toda la energía que podían en el enojo y la desperdiciaron al aire, y aparte echaron rayos y centellas. ¿Para qué? Lo que tenemos que hacer es mantenernos tranquilos, respirar, a ver, detenerse, frenarse, en lugar de enojarse y así luego reaccionar como si fuéramos a morder. No, a ver, te frenas en seco y empiezas a pensar, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Y que te digan, ¿qué te pasa? Te quedaste pasmada. Estoy pensando, déjame pensar, déjame carburar, que mi ratita está corriendo y no quiero ser un pancho que, a ver, vamos a analizar. O sea, a ver, empiezas a hablar más despacio o de plano te frenas, sabes que vas a reaccionar mal, te das la vuelta y te vas. Quien sea, preferible que te vayas a que tú solito te invada la ira, la lujuria. Como les dije, los más condenados de aspectos de la lujuria es el incesto y la sodomía, pero debemos de utilizar la reproducción por amor y para crear seres bonitos en la tierra, no nada más para cosas que son sucias y ustedes me entienden, porque no quiero extenderme mucho porque también me ven niños. Entonces, después la gula, pero el de la lujuria, ese desorden en tu corazón piensa de la lujuria. Necesidad, si tienes, por ejemplo, una emoción de niño de abandono o
sí, una emoción de niño, por ejemplo, de abandono, de herida de abandono, y que necesitas mucho que te toquen y que de eso buscas el afecto, y hay personas que se acuestan mucho con otras porque buscan ese afecto y después esas personas les dicen, pues ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer otra cosa, y tú te dejas llevar porque porque quieres esa necesidad de amor. Entonces es cuando empiezas a llevar las cosas a un nivel y a una cosa que no es lo que tú querías. Entonces tienes que saber conocerte y saber qué es lo que estás haciendo y si se llama lujuria y por qué necesitas sentir eso. ¿Sí? Sí, Dismar. Sí, exacto. Alex Ayala, creo que el ego es el que debería estar en primer lugar y el que encierra todo. Al final, todo en exceso perjudica la salud física y el alma. Exacto, Alex, los 7 pecados capitales son vicios, literal, son vicios, y el ego es el psique interior, o sea, valga la redundancia, es lo que somos cada uno de nosotros. Nuestros vacíos, nuestros dolores, nuestras heridas de infancia, nuestros traumas, es el ego. Nuestras creencias que tenemos ya implantadas es el ego. Y a partir de ahí es como si queremos adoptamos alguno de estos pecados o varios, y si queremos lo llevamos a cabo, y si no, los reconocemos como ahora se los estoy diciendo que existen, que llevan nuestra vida, y que al conocer que existen y que les está pasando, pueden rechazarlos, minimizarlos y desaparecerlos. Si es que, porque todos pasamos por ahí, están dentro de nosotros. Entonces terminamos con la gula y la pereza. La gula no solamente es de comida, es no tener llenadera de muchas cosas. Lo mismo más o menos que la avaricia. Y la pereza. La pereza es tristeza, apatía, desánimo, y para la iglesia lo peor es la lujuria, pero para mí, y la soberbia, pero para mí el peor es la pereza. Porque, por ejemplo, el soberbio trabaja y quiere sentirse el amo del mundo, pero está haciendo algo. La lujuria se levanta a buscar cosas y anda en acción buscando. Pero la pereza es que no me interesa nada, no me interesas tú, no me intereso ni yo mismo, no me levanto a hacer nada, no quiero saber de nadie, estoy triste, me quedo hecho concha o hecho bolito en mi cama y no muevo un dedo. Pereza. Esa es la peor, porque aparte de que la gente de tu alrededor la consumes porque se preocupan por ti o porque no haces nada productivo con tu vida, tú solito te vas consumiendo. Por eso para mí esa es la peor de todas, la pereza. Hay que hacer que las cosas pasen en nuestra vida. Y bueno, ya no me dio tiempo de hablarle de los arcontes. Voy a hacer un directo especial sobre eso. Espero que les sirva. Esta información es buena para compaginarla con nuestra vida diaria, nuestros sentimientos, nuestras cosas que hacemos, nuestros sueños, nuestros propósitos, la gente a nuestro alrededor. Todo tiene que ver, todo, tu química del cuerpo, tu biología, tus sentimientos, tus emociones, tu espiritualidad. Somos todo eso, ese maraje de emociones y de cosas. Somos un estuche los seres humanos de monerías. Y es bueno conocernos. Aprendan mucho. Y espero que esta información les sirva. Si les sirve, compartan, me ayudarían mucho. Y también en mis páginas de Ana Cari Oficial en YouTube. Perdón, Ana Cari Aranda en YouTube, Ana Cari Oficial en Facebook y en Instagram. ¿Vale? Les mando un beso y gracias por acompañarme. Y nos vemos pronto con el tema de los arcontes. Ya les diré. Un abrazote. Chao, chao.